Miseria, ambición, violencia, machismo, corrupción fueron el abono para esta historia de terror. Alrededor de 60 años después, este caso de frialdad y crueldad desmedida continúa dando de qué hablar. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. Isidro Torres y Bernardina Valenzuela tuvieron 4 hijas: Delfina, Carmen, María Luisa y María de Jesús. Las 4 niñas nacieron en El Salto, en el estado de Jalisco, en la República Mexicana. Isidro el padre era un alguacil para el cuerpo de policía rural durante el régimen de Porfirio Díaz. Su trabajo era ejecutar a los delincuentes del pueblo, y en esto obligaba a sus 4 pequeñas a presenciar las torturas y las muertes. A Isidro, que era machista, prepotente, alcohólico y golpeador, lo tuvieron que padecer las 4 hermanas y también su esposa y madre de las niñas, Bernardina Valenzuela, quien descargaba a su vez su ira, tristeza y frustración en sus hijas. Era una fanática religiosa que orillaba a las niñas a sentir tal pánico que terminaron desarrollando terror por el rosario. Carmen, huyendo de la opresión, castigos y golpes de sus padres, escapó con su novio, pero esa libertad le duraría muy poco. Isidro logró encontrarla y la encerró en la prisión municipal por 14 meses. Pero el poder de Isidro no era total, y fue perseguido por las autoridades, acusado de haber cometido un asesinato. Huyó, y Carmen quedó encerrada en la prisión, de la cual logró salir cuando un hombre de 50 años, llamado Luis Carnos, le ofreció liberarla con la condición de que se casara con él. Ella no tenía más de 18 años, y como fruto de esa relación, Carmen tuvo un hijo. Isidro se convirtió en prófugo, y eso permitió que las hijas pudieran escapar del yugo familiar. El padre ya no estaba. Se instalaron en otro lugar y cambiaron su primer apellido por el de González. Su vida siguió en medio de la pobreza, miseria y necesidades. María Luisa y Delfina eran empleadas en una empresa textil en la que ganaban sueldos raquíticos. Al mismo tiempo que huyeron, Carmen también logró separarse del padre de su hija y se enamoró de Jesús Vargas, un criminal y vividor con el cual montaría el primer negocio en 1938, una cantina. El negocio quebró al poco tiempo y Carmen tuvo que volver con sus hermanas, pero ya llevaba la experiencia en la administración de un local. Cuando los padres de las 4 hermanas murieron, ellas recibieron una herencia que les fue suficiente para invertir, por sugerencia de Carmen, en una tienda de vinos y licores. Sin embargo, Delfina propuso darle un giro diferente. En los años 40, Delfina sugirió que el negocio fuera una cantina en El Salto, Jalisco, pero en la que no solo habría alcohol, sino también prostitución. El negocio funcionó y se extendieron hasta Lagos de Moreno, también en Jalisco. Ahí se rentaban cuartos para encuentros sexuales, y la contadora fue Carmen. Buscaron legalizar el negocio y se fueron a León, Guanajuato, donde nació la Barca de Oro, luego de conseguir los permisos necesarios. Fue precisamente por este negocio que se les impuso el nombre de Las Poquianchis, pues quien les había vendido el local era un travesti al que llamaban Poquianchi. En Guadalajara, Jalisco, abrieron el burdel Guadalajara de Noche. Ahí el hijo de Delfina se encargaba de supervisar a las jóvenes, de controlar la seguridad del lugar, y además era quien pagaba a las autoridades el soborno para evitar que les fuera clausurado el negocito. Llegó el día en que este dinero no les fue suficiente a las autoridades y el lugar fue cerrado. Tepo, como le decían al hijo de Delfina, respondió a los agentes con balazos. Esto provocó una respuesta y fue acribillado por los policías frente a su madre. Delfina, enfurecida, llena de tristeza, buscó venganza y contrató a militares para encontrar a los culpables de la muerte de su hijo. Inició entonces una serie de asesinatos a policías. La relación de complicidad de las Poquianchis con las autoridades se fracturó irremediablemente. La hermana Luisa, por su parte, tenía sus propios negocios de prostitución y pedía a sus hermanas que le surtieran mercancía. Esto consistía en secuestrar jovencitas entre 12 y 14 años para someterlas con golpes y abusos
y obligarlas a prostituirse. María José llevó este negocio hasta San Francisco del Rincón, en Guanajuato. En 1962, capitalizando sus ganancias, las hermanas cerraron estos negocios y compraron el rancho Loma del Ángel. Lo transformaron en un prostíbulo y, como ya lo hacían, siguieron secuestrando jovencitas con ayuda de hombres que trabajaban para ellas. En ocasiones, estas jóvenes eran vendidas por sus propios padres para salir de la miseria. En el rancho que acababan de comprar, Loma del Ángel, a las jovencitas secuestradas o vendidas, las examinaban, las sometían y luego las bañaban con agua fría para vestirlas y que atendieran a los clientes por la noche. La desobediencia se castigaba con tortura y muerte. A quienes resultaban embarazadas, las obligaban a abortar. Y si un pequeño lograba nacer, era asesinado. Las mujeres les eran útiles para el negocio hasta los 25 años y después de esa edad se deshacían de ellas. Las mataban de hambre, las golpeaban para debilitarlas, las enterraban vivas o las tiraban de la azotea para que murieran. El 14 de enero de 1964 se conoció en todo el país que Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa se dedicaban al negocio de trata de personas, que en esos años se llamaba trata de blancas. Era en los estados de Querétaro y Guanajuato, según reportó la prensa nacional de la época, donde encontraban a sus víctimas, que eran adolescentes con necesidades económicas muy graves. Todo esto salió a la luz gracias a que Catalina Ortega, una de las víctimas, logró escapar y denunciar. Se topó con policías que no eran cómplices de las hermanas y con los que Delfina incluso se había enemistado desde la muerte de su hijo. Catalina narró los horrores que se vivían en el rancho bajo el mando de las Poquianchis. Se rescataron jóvenes desnutridas, enfermas, que permanecían encerradas. Contó cómo se realizaban rituales satánicos en los que las hermanas se cubrían con sangre de animales, entre muchos otros horrores. Durante más de 20 años, las hermanas que siempre vestían de negro actuaron con absoluta impunidad. En el rancho se encontraron 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos. Se calcula que mataron aproximadamente entre 90 y 150 personas que incluían mujeres, niños, bebés y hasta clientes. Sin embargo, solo se les acusó por 17 crímenes comprobados y 10 probables. Los cargos fueron por secuestro, violación, corrupción de menores, asociación delictuosa e inhumación clandestina. A las hermanas, a excepción de María Luisa, se les trasladó a Irapuato, donde se les dictó una sentencia de 40 años de prisión. Con el tiempo, María de Jesús salió anticipadamente de la cárcel y desapareció sin dejar rastro. Carmen murió de cáncer dentro del penal. Luisa fue arrestada en Tamaulipas, a donde había huido, y terminó encerrada en un manicomio. Delfina murió en la cárcel también después de que un albañil dejara caer una cubeta llena de cemento sobre su cabeza por accidente. Su agonía fue lenta y muy, muy dolorosa. Pues así las cosas, Mel, con este caso tan estrujante, tan fuerte de impunidad, como dijimos al principio, de corrupción, de complicidades, que se mantenía a la vista de las autoridades. Como muchas veces, ¿no? Llega a suceder hasta que alguien realmente tiene el valor, la capacidad primero de huir de una situación de tal esclavitud, con tanta seguridad, para no poder escapar y lograrlo, y después toparse con alguien que sí escucha y que sí está en contra de esta forma de operar de estas personas. Yo diría, Lupita, que la palabra que definiría este caso a lo largo del relato, lo estaba pensando, es deshumanización. Fíjate que yo veo que el origen, por supuesto, está en la crianza y el nacimiento de estas 4 mujeres. Ellas ya están marcadas por una miseria. Estamos hablando de finales del Porfiriato, donde eran inestable la sociedad de México, y nacen ellas en medio de esta pobreza con un papá alcohólico, machista, misógino, con el poder sobre ellas, que ha lastimado a la mamá, que la mamá, como dice el texto, pues
también vuelca toda su frustración sobre sus propias hijas y tienen que crecer estas pobres 4 niñas, porque hay que considerarlas antes, no se les justifica porque nos han escrito que justificamos, no justificamos, solo entendemos el origen. 4 niñas, Carmen, Luisa, María de Jesús y María Luisa, Carmen, Luisa, Delfina. Estas 4 niñas tienen que nacer con golpes, con abusos de parte del padre, con una mamá fanática religiosa que seguramente las llenaba de miedo y les decía cosas que eran pecado, mientras al mismo tiempo el papá cometía lo que ellas consideraban pecado. Les habían dicho no matarás, pero el papá mataba. Y una gran violencia, y eso es lo que aprenden. Yo creo que aquí hemos hablado ya de estos procesos cognitivos que suceden. Imagínense un niño, ¿qué es lo que está aprendiendo? El concepto de familia, el concepto de dinámica familiar. ¿Por qué estaría mal que yo torturara a una mujer si fue lo que yo viví toda mi vida? Exacto, el concepto de empatía, el concepto de respeto a las cosas que son más sagradas como la vida y la dignidad de un ser humano, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que aquí sí puede uno llegar a pensar en estas teorías de la genética también. O sea, ellas no solamente en esta crianza, como lo señalas muy acertadamente, aprenden a ser insensibles, a ser crueles, incluso a dejar atrás su miedo, porque, bueno, se cuenta aquí que tenían miedo al rosario porque la madre imponía las ideas religiosas con esta otra forma de violencia, que es infundir miedo, infundir terror, ¿no? También es una forma de violencia, sino que además, al venir de un padre del que se habla que ya traía estas características violentas y criminales, pues ellas también, de acuerdo con estas teorías, te digo, de la genética, podrían traer una propensión a desarrollar rasgos criminales, que además se alimenta con esta educación que tienen y que más puede haber que no solo saber lo que el padre hace, sino presenciarlo. ¿En qué cabeza cabe, si no en la de una persona muy, muy perturbada, someter a tus hijas a presenciar torturas y asesinatos? Exacto, yo creo que ya el alcoholismo del padre había llegado ya a un asunto de una mente trastornada, porque además él también a su vez fue violentado, acabó huyendo. Él tenía que obedecer órdenes de torturar. Él en su momento tiene que haber sido torturado. Yo creo que era un momento terrible de violencia, micro y macro. Estamos, repito, hablando de inicios de la revolución y un padre sumamente violento que a su vez fue violentado seguramente, que también es lo que aprendió, una cadena, ¿no?, de aprendizajes terribles. Y al final estas mujeres, bueno, no al final, estas mujeres ponen este negocio, pues una cantina. Pero además, fíjate, a los hombres que eligen las mujeres, elijo a un delincuente, que es con el que pongo mi negocio. El primer hombre con el que se empareja Carmen, pues la abandona seguramente con el hijo, que es un hombre mayor, que abusa de ella, porque pues ella es menor de 18 años. A ver, primero, huye con el novio, menor de edad, ella. Luego se empareja con un hombre de 50 años. Ella misma se vende para que la saquen de la cárcel, porque el papá la deja abandonada ahí. Luego que se deshace de este segundo hombre, se empareja con un delincuente. Era el perfil de hombres que buscaba. Sí, ¿no? Totalmente, como un desplazamiento de la figura paterna, delincuente también. Aunque haya sido también una figura de autoridad, por eso también yo creo que esta relación con otros policías, porque el padre representa estos dos lados, el lado el lado delictivo, el lado criminal, y al mismo tiempo el lado, entre comillas, de la justicia, ¿no? Que es el de la policía, que es muy cuestionable, ¿no? Cómo se ejercía en esta época y en esta comunidad, porque además tienes razón, es una época complicadísima. Todas las épocas donde ha habido guerras, donde ha habido conflictos armados, alteran muchísimo la escala de valores de las personas. El valor primordial es la supervivencia y el salvaguardar el propio bien, ¿no? El propio bienestar, el tener uno refugio, comida, lo que se necesita y se queda de lado completamente el interés por el otro, ¿no? Entonces nada más. Oye, pero si a todo eso le sumas la época, más porque ahorita yo creo que sería importante, hay que trasladarnos a la educación, porque ya ahorita hablamos de igualdad, de las mujeres, de que no, estas mujeres están tomando el poder a la mala.
Sí, y voy a someter a la mala. El problema es que pues no hay ningún tipo de empatía, como dijiste al principio, con otras mujeres. No es como que con voy a tomar nadie. el poder para liberarnos de los hombres. No, al contrario. Me sigo sometiendo a los hombres porque a mis congéneres los pongo a tu servicio. Sí, Y con la más absoluta crueldad. He aprendido de tortura, torturo. He exacto, aprendido de sometimiento por mi madre, pues voy a conseguir mujeres para someterte. Y mi exacto. único fin es salir de esta miseria, de la cual en realidad, si ves cómo vivían, pues tampoco salen. Exacto, exacto. Eso es muy importante. En este tipo de personas que están tan desorganizadas mental y emocionalmente, pareciera que el fin se alcanza, pero no se vive, ¿no? Efectivamente, eso justo yo también pensaba. Tuvieron mucho dinero, pudieron comprar el rancho, en el rancho siguieron con la misma actividad, siguieron ganando más y más y más dinero, pero no se ve que lo usaran para un disfrute personal, para vivir lindo, para por ahí irse a algún viajecito, para algo más placentero. No, simplemente es un sentimiento de tener y de poder, ¿no? Un sentimiento de Oye, ejercer poder. ¿y será esto una especie de venganza? O sea, de todo el, como tú lo has mencionado en otros programas, el dolor que yo viví, ¿por qué no lo van a vivir otros? Y yo quiero Sí, ver y quiero ya, o sea, quiero disfrutar como sufres tú. seguro, seguro, porque mira, son mujeres muy jovencitas, como dice aquí, las desechan a los 25 años. Entonces sí puede ser lo que yo digo siempre, ¿no? Vivir o hacer activamente lo que se sufrió pasivamente. Si nosotros éramos cuatro niñitas sometidas por una mamá, por un papá, a ver cosas terribles, asustadas con un miedo espantoso a los aspectos más vengativos de un Dios que está aquí para juzgar, para asustar, y además esto de ser también por la madre golpeadas, etcétera, ahora lo ejercemos inconscientemente sobre estas otras niñas que nos representan a nosotras en aquel momento. Y digo inconscientemente porque, repito, el fin aparente no es torturar o lastimar, el fin es un beneficio económico a costa de lo que sea, pero paralelamente, pues sí, existe esta actuación sobre un otro que sufre. Ahora, cuando tú mencionas hace unos momentos que a veces nos dicen que nosotros estamos tratando de justificar criminales al hacer este tipo de análisis, pues de ninguna manera es el caso, es en efecto comprender. Y a mí también me han mencionado que parece que algunas personas sienten que nuestro mensaje confunde en términos de quién es el alma rota aquí. Y me decía una persona hace poco, pues las almas rotas son las víctimas. Y yo le señalaba, las almas rotas son desde el eslabón que se pueda rastrear más al principio, digamos, de esta cadena, donde inicia esta cadena, es un alma que se fue rompiendo, rompiendo, rompiendo y rompiendo a las demás. Como tú por eso decías, este hombre con alcoholismo, con seguramente órdenes de haber hecho cosas espantosas en su tiempo y que después se volvieron parte de su ser, pues claro que es un alma rota. Un alma que no está rota es un alma que va orientada al bien, siempre. Va orientada al progreso, al bienestar, al amor, a la creación de vínculos significativos y saludables. Ese es un alma entera. Un alma rota es todo este tipo de desviaciones. Eso es el padre, claro que está roto, la madre está rota y estas mujeres desde muy chiquitas están totalmente rotas. Fíjate que yo, un alma rota también podríamos describirla como un alma que carece de conciencia, que no tiene esta empatía, como tú, todo lo que acabas de describir No, es así, o sea, no puedo sentir por los otros porque mi alma está completamente rota y entonces tengo una visión distinta de lo que es, de lo que son todos los valores universales como la justicia, ¿no? Como todo esto lo tengo distorsionado. Para mí justicia es hacerla por mi propia mano. Ese es un alma rota, ese es un por alma rota en supuesto. realidad. Y Son fíjate, diferentes fracturas, digamos, ¿no? exacto. Las víctimas, por supuesto, las víctimas no son almas rotas porque no actúan de la misma manera. Las almas rotas sí actúan como alguien que trae algo dentro de su ser, dentro de su alma totalmente fracturado, lleno de dolor. Y acuérdense que la ira es una forma de expresión de la tristeza. Eso es Totalmente. importantísimo. Y esas son las almas rotas. Y las almas que no están rotas no están enojadas, no están tristes. Esa es la diferencia. Pero, por ejemplo, hay una cuestión que ahorita me brinca y me parece muy interesante. Delfina tiene un hijo y Delfina, los policías acribillan a su hijo frente a ella y ella siente un inmenso dolor. Hay entonces un residuo de conciencia, hay un residuo de empatía, porque dentro de toda esta
horror y de brujerías que hacían y de lastimar, matar, enterrar, de estas cosas espeluznantes que hemos descrito que pueden haber hecho y que además la tratamos de describir de la mejor manera suavecita. Sí, sí. Dentro de todo este horror, Delfina sí Ujú. sufre y sí siente amor por su hijo, al cual no sé, pues no sabemos de cierto, pues no sabemos si lo maltrató o no, pero le da el privilegio de tener el poder de la seguridad, de tener el poder de abusar de las víctimas que van llegando para que las pase, de ser el que maneja esta relación con las autoridades y al final contrata militares porque quiero vengar la muerte de mi hijo. Sí hay una residuo de conciencia y de amor y de instinto maternal. Sí, hay una muy pequeñita, una muy pequeñita impronta de algo capaz de sentir un afecto que yo lo vería como muy primitivo, ¿sabes? Como casi un afecto un tanto como animal, ¿no? Como se dice que los animalitos cuidan a sus hijos, ¿no? Y a sus cachorritos y los defienden con los dientes. Yo lo vería un poco así, como algo que se trae de nacimiento, instintivo si lo quieres, y que por eso para ella puede permanecer a pesar de toda la desvinculación emocional que tiene con el resto de las personas y con las víctimas y demás. Pero con el hijo sí, también pues es un afecto narcisista, ¿no? O sea, es mi hijo porque me duele y me enoja y me voy a vengar en lo que pueda porque me lo han arrebatado porque es mío, es parte de mí, vino de mí. Entonces es por eso que también lo veo como un afecto primitivo, pero no por ello menos de reconocerse, menos digno de ser reconocido hasta ahí. O sea, era su partecita sana, digamos, ¿no? Otras almas rotas, Lupita, yo creo, los clientes de estas mujeres, porque a diferencia de otros negocios del mismo giro, donde por las razones que tú quieras, las mujeres llegan por propia voluntad, y con cierta conciencia también a lo que van y que no dudo que algunas puedan sufrir mucho y sinceramente aquí otra vez haciendo amigos, pero algunas no. Hay mujeres que encuentran en este tipo de trabajo un negocio muy redituable, ellas tienen sus propias conflictivas mentales, incluso su capacidad para separar la actividad con los clientes de su vida personal y demás, o sea, es muy complejo este asunto, no siempre es algo no deseado, ¿no? O no aprovechado por ellas, pero en este caso sí. O sea, esa base de secuestro, de golpes, de sometimiento, y no creo que ellas, estas mujeres, ejercieran este trabajo muy contentas. Deben haber estado siempre débiles, pues aquí dice enfermas, llorando. Y estos hombres que aún así podían sentir placer, atracción o ganas de estar con ellas, seguramente también estaban bastante rotos, ¿no? Por supuesto, porque estamos hablando de niñas secuestradas a partir de los 12 años, muy pequeñitas, y tienes razón, o sea, quien busca este tipo de diversión, por supuesto que también es un alma rota y muy perturbada y muy enferma, de la misma manera las autoridades, porque hay una cosa que tiene la conciencia, cuando tú permites en otro algo que no permitirías en tu familia, es que estás muy roto, ¿eh? Tú no podrías ver la injusticia en otro cuando le podría pasar a alguien de tus seres queridos. Y aquí las autoridades permitían lo que fuera, y seguramente tenían hijas, y seguramente tus policías corruptos, porque lo dicen en algunos textos de los que leímos antes de hacer la redacción, muchos de estas autoridades consumían y eran clientes de estos lugares. O sea, Ujú. es una falta de conciencia absoluta, una distorsión de valores terrible. Cuando hablamos de educación, no hablamos de educación en el aspecto de ir a una escuela y llenarte de datos y de información tu cabecita. Eso no es educación. Educación es otra cosa que es mucho más global, que tiene que ver 70% con lo que estás aprendiendo en tu casa. Eso es Ujú. tu forma de actuar, eso es educación. Por eso es Exacto, la base de la civilización. por Cuando no hay supuesto. educación, pasan este tipo de cosas, estos fenómenos en donde es la destrucción y no existe bajo ninguna circunstancia el bien común, porque yo protejo a Exacto. los de mi casa, seguramente las autoridades, no el caso de Isidro y Bernardina, pero Ujú. eh, las autoridades yo sí protejo a mi casa y los clientes, pues yo sí protejo a mi casa y por eso voy y consumo esta porquería, ¿no? Lo que estas mujeres me ofrecen a costa del dolor de víctimas.
exacto. Y por eso ven a todo o asumen a todas las demás personas como cosas, ¿no? Como es una objetización de los seres humanos, incluyendo los bebés, incluyendo los niñitos, incluyendo pues a estas muchachas y como dice acá, pues hasta clientes, ¿no? Ya se nos está poniendo rebelde, aviéntenlo, ¿no? De la azotea y ya, se acabó el problema. Eso es todo. No hay una persona ahí, hay un estorbo, hay una cosa de la cual deshacerse sin la menor compasión y ni siquiera una gota de remordimiento. Pero eso es completamente una distorsión de la realidad, una disociación, digamos, entre lo humano y lo animal, como te decía yo hace un momento, ¿no? Es Yo creo que muy, muy grave. cuando una sociedad empieza a perder esta capacidad de asombro, acostumbrarse al dolor de los otros y acostumbrarse a esto, está en un grave peligro de volverse una sociedad bárbara, donde se permita todo, donde se te haga costumbre el dolor, y eso es lo que después se pone y se impone cierto orden en la República, pero en tiempos muy convulsos, pero desgraciadamente la humanidad vamos en este camino, ¿no? Nos estamos acostumbrando tanto al dolor, a ver el dolor de los otros tan común, agarrar tu teléfono y revisar noticias de la guerra, los muertos, las cosas, bueno, está ahí, pero yo apago mi teléfono y ya no existe. Y sí existe, Uh-huh. y sigue existiendo. Y sigue, como tú lo dijiste una vez, deambulando almas rotas y no les ponen. Así es, Lupita. Muy, muy triste y pues sí, una vez más, el tema de la educación siempre será fundamental y esta información es parte de eso, porque claro, hablamos de una, como dices, de una época, de un lugar también apartado, una circunstancia muy adversa donde difícilmente uno podría haber supuesto que llegara ahí algo que rescatara en su momento estas niñas hermanas que hicieron todo este terror, pero hoy sí podemos pensar un poco más allá en que en nuestra pequeña célula familiar y social donde cada uno de nosotros estemos, podamos infundir un poco de lo bueno que tenemos dentro, de lo que sí nos dieron a nosotros, de lo que sí hemos aprendido en términos de valores, en términos, sí, de empatía, de compasión y demás, porque tal como lo dijiste, educación no es acumular conocimientos, educación es aquello que te transforma como ser humano. El desarrollo, mira, así es la definición, es el desarrollo armónico Uh-huh. de todas las potencialidades del hombre, pero de todo, ¿no? En un entorno que sea amable, que sea bueno, que sea saludable. Y sería cosa de que trabajamos cada quien, como lo acabas de mencionar, cada quien en su mundo, en micro, en las relaciones que tengas, de ser un poquito más saludables y tener empatía con el dolor de los demás. Pero este caso espeluznante, sin duda, de principios del siglo XX, pues es fuerte lo que te voy a decir, pero no pierde actualidad. Pues no, lamentablemente no. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Déjenos sus likes, sus comentarios, por supuesto que siempre nos enriquecen. Compartan el programa. Si tienen algo que añadir, algo que corregirnos, con muchísimo gusto, o algo que aportar más, también bienvenido. Algún tema que quieran que toquemos, también es bienvenido. Claro que sí, estamos siempre atentas a sus comentarios y apuntando todo lo que nos dicen para continuar con este trabajo de acuerdo a lo que ustedes quieran ver. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.